se había quedado el procedimiento en este punto. Como les estaba comentando ayer, les estábamos explicando el cómo obtener un argumento para la función seno lo suficientemente pequeño de tal forma que la calculadora lo pudiera definir. Llegamos a este ángulo de fase, porque nosotros sabemos que con un ángulo tan grande se recorren muchos ciclos completos de la onda, quedando en una determinada fase de la onda, que nosotros, reduciéndolo en ciclos completos, podemos quedar en la misma fase de la onda sin alterar el resultado. Bueno, solamente cambiando el ciclo en el cual nos encontramos. Entonces ya hemos llevado a cabo un método por medio del cual se llega a ese resultado, pero hay uno que es aún más simple. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos el argumento en radianes entre el número de ciclos completos en radianes, 6.2832, tendremos un excedente que está representado por este número decimal, 0.707, dado que hemos recorrido con este argumento de la función seno tan grande, hemos recorrido 30.175 ciclos completos, más una fracción. Y esa fracción nos va a permitir saber en qué ángulo de fase nos encontramos. Porque sabemos que con 1, cuando dividimos el argumento de la función seno entre 6.2832 radianes, con la unidad de 1, si obtuviéramos 1 sin fracción, habríamos recorrido plenamente un ciclo completo de la onda, porque habríamos recorrido 6.2832 radianes. En este caso fueron 30.175 ciclos completos más 0.707 de ciclo completo. Y 0.707 de ciclo completo, que el ciclo completo es igual a 6.2832, nos da 4.44 radianes, que es justo lo que tenemos aquí, los 4.44 radianes. No hay que olvidar el signo negativo, solamente le agregamos menos 4.44 radianes. Y es por ello que llegamos a la expresión de la que vimos por última vez la clase de ayer, donde la variación de la presión de la onda 1, la variación de la presión de la onda 1 es igual a la amplitud de la función senoidal que permite definir esta variación, delta P sub índice 1m del seno de menos 4.44 radianes. Menos 4.44 radianes. Y esto me da igual a... Con la calculadora en radianes... me da 4.44 menos 0.9631. 0.9631. Delta PM sub índice. Ahí está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Tomen en cuenta, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo mismo pero con la onda número 2. Entonces tenemos que para la onda 2 el número de onda K, su índice 2, es igual a, el número de onda K, su índice 2 es igual a 238.09 pi. 238.09 radianes entre metro. Estos datos se obtuvieron ayer. Mientras que la frecuencia angular omega, omega su índice 2 es igual a 81.66 pi, 81.66 pi kilohertz. No olviden que kilo es por 10 a la 3.
Entonces tenemos la variación de la presión de la onda 2 será igual a la amplitud de la presión de la amplitud de la presión de la onda 2 o la amplitud de la función senoidal, que permite definir esta variación por el seno de el número de onda K índice 2 por X menos la frecuencia angular omega índice 2 por T. Y esto nos da seno de 238.09 pi por X menos 81.66 pi por 10 a la 3 T. Ahí está, 10 a la 3 T. Déjenme ver si falta algo. Y ahora, ¿qué distancia voy a utilizar? X. La distancia en X que voy a utilizar es la distancia de la bocina 2 a la fuente, de la bocina 2 al oyente, que es 8.6 metros. Lo cual se calculó ayer, 8.6 o con OX 8.6 metros. ¿Qué tiempo voy a utilizar? Bueno, el problema dice que quieren calcular la variación en la presión cuando la bocina número 2, la que estamos calculando, tiene 4 segundos después de haber empezado a emitir su sonido. Es decir, vamos a utilizar los 4 segundos. Tiempo 4 segundos. 4 segundos. ¿Sí? Entonces, con esos datos voy a sustituirlos en X y T respectivamente, por lo que tendría lo siguiente. Por X X 8.6 menos 81.66 pi por 10 a la 3 por 4. Por 4. Y ahí se lleva a cabo la multiplicación. Tendríamos en la primera 238.09 por 3.1416 por 8.6. Eso obtenemos que obtenemos 6.43 por 10 a la 3, 6.43 por 10 a la 3 radianes, menos, ahora tendría yo 81.66 por 3.1416 por 1 por 10 a la 3 por 4, eso da y da 1.026 por 10 a la 6 menos 1.026 por 10 a la 6. 1.026 por 10 a la 6 radianes. Y se lleva a cabo la diferencia y me daría 1.026
Menos 1.019 menos 1.019 por 10 a la 6. Menos 1.019 por 10 a la 6 radianes. Y nosotros, por lo menos yo no puedo calcular la función, el valor que me daría la función seno de un argumento tan grande. Por lo que voy a dividir menos 1.019 por 10 a la 6 entre 6.2832 radianes. ¿Vale? Para así saber en qué ángulo de fase me encuentro a través del número fraccionario. Eso me daría... recuerden, para este caso, yo lo más seguro es que mi resultado no sea el correcto porque no he utilizado mínimo 8 decimales. Como los números son tan grandes y hay variaciones aún tan pequeñas en decimales, en este tipo de procedimientos se recomienda utilizar de 8 a 10 decimales para obtener un resultado exacto. Sin embargo, yo he definido el proceso correctamente, pero no he manejado un gran número de decimales bajo el tipo de ejercicios que estamos manejando, y como lo que se interesa es que se entienda el proceso y no tanto utilizar tantos decimales, podemos considerar que nuestro procedimiento es correcto y nuestros resultados también. Sin embargo, cuando ya les pidan exactitud o vayan a otras materias como análisis numérico, donde hay métodos para definir qué tantos decimales se tiene que utilizar, es cuando ya se recomienda no utilizar de 8 a 12 decimales, o de 8 a 10 decimales. Ahorita con los tres que hemos estado manejando, para nosotros y lo que queremos dar a entender, lo que se quiere lo que se quiere hacer es que se comprenda el procedimiento, entonces estamos bien. Entonces estamos bien en el proceso y en cómo se han analizado y los ejercicios, y con base en ello qué procedimientos se han utilizado. Entonces tengo menos 1.019 por 10 a la 6 entre entre 6.2832, lo cual me da menos 1.60, bueno, me da menos 1.6 menos 1.621.785, y aquí es por 10 a la 5. Aquí tengo por 10 a la 5, creo que sí. Por 10 a la 5. Sin embargo, no les convendría dejarlo en notación científica, porque si lo dejan en notación científica no pueden definir fácilmente cuáles son los decimales sobrantes. Entonces, ustedes tienen que convertirlo, dejar de utilizar esta notación y escribirlo de la forma menos 1 menos 1000, en este caso es menos 178.51, y aquí está el número fraccionario que nos interesa, punto 51. Nos va a permitir saber en qué ángulo de fase nos encontramos al multiplicar ese 0.51 por 6.2832, lo cual me da por 6.28.51 por 6.2832 me da 3.204 radianes. 3.204 radianes. Entonces por lo que tendríamos que la variación de la presión es igual a la amplitud de la función senoidal, que permite definir esa variación delta peso índice 2 por m del seno de ¿quién? Del seno de 3.204 radianes. Y esto me da igual a menos 0.062 menos 0.062 delta peso índice 2 por E.
delta P subíndice 2 por M. Ya está. Y ahora, ¿qué nos falta? Sí. Lo único que falta sería definir que la variable de la presión para el punto en el cual la presión para el oyente en el de 4 segundos después de que la bocina 2 empezó a emitir su sonido será igual a la presión que depende del espacio en X y del tiempo T, que es igual a la presión no perturbada del aire más las variaciones que han provocado la onda 1 y la onda número 2, las que se acaban de calcular. Bueno, la que se calculó la clase pasada fue la variación que provoca la onda sonora de la bocina número 2 más la variación que provoca la onda sonora de la bocina la variación de la presión que provoca la bocina 1 más la variación de la presión que provoca la bocina número 2. Y ya. O sea, ahí se terminó el ejercicio. Pero hagan de cuenta que les definen un inciso B. Un inciso B. Y en este inciso B, ¿qué les van a pedir? Bueno, en este inciso B les piden que definan los momentos en los cuales se tienen compresiones y rarefacciones para el oyente, debido a la acción de las ondas sonoras generadas por las dos bocinas. Debido a la acción de las ondas sonoras generadas por las dos bocinas. Ahí está. Eso quiero saber. Pero para poder definir esto de una forma mucho más correcta y que se comprenda de la manera adecuada este ejercicio, voy a hacer los siguientes diagramas.
Entonces, nosotros hemos llevado a cabo un estudio para definir las expresiones que se han visto anteriormente cuando y esto lo podemos todas esas expresiones se pueden analizar de la forma que nosotros hemos estado estudiando un tubo de aire, el cual está lleno de un tubo que en su interior está lleno de aire. Aquí consideramos que una bocina se encuentra produciendo un sonido en uno de los extremos del tubo, de tal manera que a medida que la onda sonora avanza a lo largo de este tubo, genera regiones en donde la presión y la densidad es mínima. Conocidas como rarefacciones, y genera regiones en donde la presión y la densidad es máxima, llamadas regiones de compresión. Este análisis el análisis de un diagrama como este nos ha permitido desarrollar las expresiones con las que hemos estado trabajando, que de hecho para estar definiendo la forma en la cual una onda sonora genera un efecto sobre el punto de referencia, precisamente hemos recurrido a al análisis dimensional, porque es en una línea la distancia que recorre la onda hacia el punto de referencia, tal como en este ejercicio. Entonces, un diagrama como este nos sigue sirviendo para el análisis, para el cual nos quieren que nosotros definamos los momentos en los que se tienen compresiones y rarefacciones para el oyente debido a la acción de las dos ondas sonoras. Y recuerda, la variación en la presión que provocan la onda sonora generada por las bocinas 1 y 2 están definidos por medio de funciones senoidales. Y cómo las funciones senoidales nos permiten registrar estos cambios en la presión. Porque y ahora hago el siguiente diagrama para que esto quede claro. Bien, entonces tomemos en cuenta que esta puede ser una función senoidal que me permite definir las variaciones en la presión. Cuando nosotros tengamos picos máximos positivos, tendremos
tendremos ya sea en ese instante de tiempo en el cual se generan los picos máximos positivos, o en ese espacio, en ese punto del espacio donde se generan los picos máximos positivos, existirán las máximas presiones y densidades para el medio de aire que transmite la onda sonora. Tal aquí como he hecho coincidir aquí los puntos donde tenemos las máximas presiones y densidades con los picos máximos de la onda de esta onda senoidal, que me puede definir las variaciones entre las regiones en las cuales, o los momentos en los cuales se presentan las máximas presiones y densidades en el medio de aire cuando la onda sonora se propaga a través de él. Picos máximos han coincidido con esas regiones, mientras que los picos máximos negativos han coincidido con aquellas regiones del espacio o momentos en el tiempo para los cuales tenemos una mínima presión y densidad en los elementos que forman el medio a través del cual se propaga la onda sonora, en este caso las partículas de aire. Y para resolver este ejercicio vamos a tener que colocar nuestra onda senoidal que permite saber dichas variaciones en la presión y la densidad, siendo que cuando la presión y la densidad siendo que cuando la presión es máxima, la densidad también lo es, siendo que cuando la presión es mínima, la densidad también lo es. Entonces, como el oyente no se mueve de su posición, es decir, que el punto en el espacio permanece invariante, nosotros vamos a calcular las variaciones en el tiempo para los cuales tenemos máximas presiones y densidades a través de la fórmula de la expresión senoidal que nos permite definir esto. A través de la expresión senoidal que nos permite definir esto. Entonces nosotros sabemos que dos bocinas están provocando esta variación en presión y densidad, que es y siendo que esta variación en presión está definida para la onda sonora provocada por la bocina número 1 por la función delta P sub índice 1, que es igual a delta P sub índice 1m del seno del número de onda K1 por el espacio en X menos la frecuencia angular omega por el T. Y la generada por la bocina número 2, y la variación en la presión generada por la bocina número 2 está definida por la función delta P sub índice 2m por el seno del número de onda K sub índice 2 por X menos la frecuencia angular omega sub índice 2 por el tiempo T. Ya está. Ahora, yo sé que para la onda sonora número 1, como este análisis se está haciendo con respecto al oyente que está ubicado en este primer piso, la distancia de la bocina número 1 con respecto al oyente no va a cambiar. El oyente en el análisis siempre permanece en la misma posición, por lo que para la bocina número 1 vamos a ocupar la distancia en X de 12.88 metros. Aquí lo voy a poner. Entonces tendría para la bocina número 1 delta P sub índice 1, que sería igual a delta P sub índice 1 por M delta P sub índice 1m del seno de el número de onda K sub índice 1, que es igual a 44.44 pi radianes entre metro. 44.44 pi radianes entre metro por la posición en X, que es igual a 12.88. 12.88 menos la frecuencia angular omega sub índice 1, que es igual a 15.24 pi
15.24 pi por 10 a la 3. Por 10 a la 3. Por 10 a la 3 por el tiempo. Porque estamos manejando 15.24 pi kilohertz por el tiempo. Y lo puedo simplificar porque sé que la posición en X no va a variar, dado que el análisis se hace con respecto a un oyente que no se mueve de su posición. Entonces yo tendría que la expresión de la variación de la presión provocada por la onda sonora de la bocina número 1, siendo que esta está definida por el oyente, cuya posición con respecto a la bocina no cambia, sería igual a delta P índice 1m del seno de 44.44 por 3.1416 por 12.88 me da 1.798 por 10 a la 3, 1.798 por 10 a la 3 radianes, menos 15.24 pi por 10 a la 3. Ahora, yo quiero saber aquellos puntos para los que... aquellos momentos en el tiempo, porque no son puntos en el espacio, sino que son momentos en el tiempo, dado que la posición a lo largo del espacio X no cambia, tengo que calcular las variaciones en el tiempo y saber los momentos del tiempo para los que obtengo un máximo pico positivo, que serían los momentos en los que yo puedo definir aquellos instantes en los que tenemos máximas presiones y densidades provocadas por la onda sonora que se propaga a través del medio. Yo sé que para obtener más 1, más 1, más 1, siempre el valor, para obtener los valores de más 1, cuando yo aplico la función senoidal a un determinado argumento, este argumento debe ser igual a 1 medio de pi, a 5 medios de pi, a 9 medios de pi, a 13 medios de pi, etc. Pero también hay que checar otro detalle. Hay que analizar en qué momento vamos a considerar que la bocina empieza a emitir su sonido. Como ya se había establecido en la clase de ayer, la bocina 1 empezó a emitir la onda sonora 464 microsegundos después que la bocina 2. Entonces la bocina 1 realmente tendría un menor tiempo emitiendo su onda sonora con respecto a la bocina número 2. Hay que tomar en cuenta ese cambio. Y hay que expresar ese cambio en que está restando esta cantidad del tiempo al tiempo t de la bocina número 1. Y lo voy a poner aquí. Y aquí lo voy a señalar. Pero como yo sé que la bocina número 1, empezó a emitir la onda sonora, a emitir la onda sonora 464 microsegundos después que la bocina 2, después que la bocina 2, entonces la bocina 1 lleva menor tiempo produciendo el sonido. Entonces la bocina 1 lleva
menor tiempo emitiendo su sonido. Y ese menor tiempo debe ser considerado. De tal forma que vamos a restarle al tiempo t de la onda sonora, de la función senoidal que permite definir la variación de la presión generada por la onda sonora de la bocina 1, ese tiempo de los 464 microsegundos. Aquí lo voy a colocar t menos 464 microsegundos. De tal forma que esta función me quedaría expresada de la siguiente manera. T menos, aquí está, T menos 464 por 10 a la menos 6. Y se cierra, ya está. Y se cierra, ya está. Muy bien. Ahora yo voy a definir, ahora quiero definir. Ahora, ¿qué más? Déjenme ver qué más falta. Ahora, lo que puedo hacer es definir que este argumento sea igual aquí para obtener los valores máximos positivos para la función seno. Que este argumento sea igual ya sea a 1 medio de pi, a 5 medios de pi, a 9 medios de pi. Entonces, pero debo hallar una forma en la cual yo también obtenga una coincidencia para los valores del tiempo para los que obtenemos este argumento, tanto para la función seno de la onda número 1 como para la función seno de la onda número 2, con el fin de saber los momentos en los cuales la onda resultante nos genera máximas presiones y densidades en momentos de tiempo en particular. Entonces de una vez yo voy a definir la variación de la presión generada por la onda sonora número 2. Entonces yo tengo esta expresión de la onda sonora generada por la bocina, de la variación de la presión de la onda sonora generada por la bocina número 2. Y la voy a anotar acá, aparte. De hecho voy a volver a anotar esta aquí y para que quede junto. Bueno, primero voy a definir esta y una vez que la tenga voy a volver a anotar esta expresión para que queden las dos juntas en un mismo espacio de la pantalla y así se puedan analizar mucho mejor. Entonces tendría lo siguiente. Delta P índice 2 es igual a P subíndice 2m por el seno de el número de onda K subíndice 2 que es igual a K subíndice 2 que es igual a 238.09 pi 238.09 pi 238.09 pi por x menos la frecuencia angular omega subíndice 2 menos la frecuencia angular omega subíndice 2 menos 81.66 pi por 10 a la 3 pi por 10 a la 3 por t menos 81.66 pi por 10 a la 3t. Ahí está. Y vuelvo a anotar delta P subíndice P. Y se acabó el tiempo.